en razonamiento verbal. Estamos meditando en algunos temas prácticos de razonamiento verbal que nos están ayudando muchísimo en el aspecto de concentración, identificación, en el aspecto de resolución de problemas, como vimos ya la semana pasada en algunos ejercicios, por ejemplo, de oraciones incompletas. Creo yo que uno de los cursos que nos permiten a nosotros practicar todo lo que en nuestra mente está es el curso de razonamiento verbal. Así que bienvenidos a todos aquellos también que quieren conectarse conmigo a través de este canal para nuestros estudios de razonamiento verbal. Pero también quiero recordarles lo siguiente. Qué importante, nuevamente, hacer mención de los valores, y sobre todo en un mes tan significativo que es el mes patrio, ¿no es cierto? En donde podemos practicar la identidad nacional y el patriotismo como dos pilares de la ciudadanía, dos pilares de una sociedad en donde cada día se está construyendo, pero más que construir, reconstruyendo últimamente, después, obviamente, los problemas de la pandemia que trajo, lamentablemente, a muchos peruanos en la calle, sufriendo, y otros saliendo adelante. Pero así es el peruano sufre, ¿no es cierto?, en el día a día. El peruano trata de valorar a su familia, trata de valorar todo lo que tiene, y no se excusa, es luchador, es victorioso. Dios bendice a los peruanos. Y a ustedes como adolescentes también. Ustedes también han tenido la oportunidad de cuidarse, han tenido la oportunidad de mirar todo, ser testigos de este evento magno como fue este año. Así es que qué mejor aprender a valorar lo que tenemos, porque la muerte puede estar ahí, a la esquina, pero valorando lo que tenemos, de alguna manera u otra nos van a ayudar a nosotros poder saber y reconocer que somos peruanos. Así es que durante este tiempo vamos a meditar en estos valores. Y ojalá que tú, al mirar las noticias y todo lo que el Perú tiene, puedas tú reconocer el hecho de ser peruano. Así es que para todos aquellos que pueden ver este video, somos peruanos, somos personas que amamos nuestra cultura, nuestra gastronomía, amamos todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra del sol. El día de hoy vamos a seguir, vamos a continuar con nuestros estudios de razonamiento verbal. Y para eso quiero mostrarte la siguiente imagen. ¿Qué imagen más extraña para empezar, no es cierto, nuestra lección el día de hoy? Porque ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué es esta imagen? ¿Por qué colocó una lista como si fuera un extracto de una hoja de cuaderno? ¿Qué cosa nos quiere decir esa imagen que de alguna otra manera nos permiten a nosotros poder reconocer nuestra motivación esta mañana, el tema que tenemos ahora? Ahora, tú puedes ver en la imagen, ¿no es cierto?, una lista de compras, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido al mercado? ¿Alguna vez mamá y papá te han mandado, o un tío, o un abuelito o abuelita, te ha mandado al mercado con una lista? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ir a la esquina a comprar? Creo que sí, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de poder hacer algunas compras importantes, ¿no es cierto?, en el mercado, ir con nuestra pequeña hojita. Yo, por ejemplo, siempre mamá me decía para ir al mercado con la hoja, y a veces se enojaba cuando no compraba lo correcto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el propósito de anotar eso en una hojita? ¿Cuál es el propósito de hacer una lista de cosas? ¿Para qué? ¿En qué nos va a ayudar eso? Oh, ya, me imagino que estás pensando en que esta lista nos va a ayudar un poquito a recordar. ¿Qué más? Nos va a ayudar un poquito a poner en orden nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y es que es así. Cuando tenemos una lista, tenemos una idea de lo que tal vez la mamá o la abuelita o la tía pensó para ordenar bien lo que va a hacer en la cocina, ¿no es cierto? De eso se trata la lista de compras. Ahora, permíteme esta mañana relacionar este ejemplo con el tema que tenemos el día de hoy, porque hay ejercicios que también requieren una lista. Hay ejercicios que requieren un plan de acción, que requiere un análisis para que cuando tú leas esa lista, leas ese plan, sepas en qué momento responder bien, como si estuvieras haciendo una compra para el mercado. Y eso corresponde al tema de esta mañana, chicos. Es el tema de lo que nosotros llamamos en razonamiento verbal plan de redacción. Y como dice en la pantalla, plan de redacción parte 1. Eso quiere decir que este día vamos a ver solamente la primera parte de plan de redacción. La próxima semana vamos a ver otros casos de plan de redacción.
Es un tema importante porque involucra mucho la planificación, involucra mucho el aspecto de ordenación, implica mucho el hecho de analizar una estructura como ya tú estás familiarizado con varios ejercicios. ¿A qué llamamos entonces plan de redacción? Un plan de redacción es un esquema. Vamos a empezar con eso. Es un esquema de la estructura organizativa. Es una organización de palabras bien ordenada, que contiene ideas respecto a un tema determinado. Ya es una estructura ordenada de ideas. O también algunos dicen estructura ordenada de oraciones. Ahora, pero más que nada son ideas porque el esquema, la estructura es un texto. Ahora, se denomina plan porque aún no se trata de la redacción en sí misma, sino de un bosquejo previo que traza el patrón expositivo de lo que será el texto en conjunto. En consecuencia, permite observar la lógica del pensamiento y detectar algunos de sus errores. Es un plan, es ordenar un texto que está desordenado. Ese es el propósito de un plan de redacción, que dentro de un conjunto desordenado de ítems, de oraciones, de ideas, podamos ordenarlo de una manera coherente, lógica, con ciertos pasos que nos van a permitir a nosotros identificar, como vemos ahí en su estructura. Esta es una estructura de un plan de redacción. Este es un ejercicio de plan de redacción. Podemos tener ahí un título temático, por ejemplo, ahí podemos ver en la pantalla las investigaciones de Darwin. Tenemos el título temático. Todo plan de redacción tiene un título temático. De eso va a tratar el plan de redacción. Tenemos también 4 enunciados. Algunos colocan un quinto enunciado, pero por lo general puede ser entre 4 y 5, no hay ningún problema. Son llamados enunciados. Esos enunciados son en realidad el texto. Es el texto desordenado. Y abajo tenemos las alternativas, son 5 por lo general, en donde podemos elegir la alternativa que ordene este plan de redacción. Ahora, para poder resolucionar ejercicio de plan de redacción, tenemos que conocer ciertos criterios de resolución. Ciertos criterios que yo espero que podamos ponerlo en práctica para poder de alguna manera u otra saber identificar un plan de redacción. En primer lugar, tenemos que leer atentamente el título temático y recrear el marco conceptual que este anuncia. ¿De qué trata el título? ¿Qué es lo que trata de decirnos el título? En segundo lugar, determinar los criterios de orden, cómo están ordenados en función al tema. En tercer lugar, tenemos que identificar el inicio o el final de ese orden. Tenemos que leerlo bien y leerlo todo. Ahora, normalmente se trabaja con las opciones probables. Yo tengo algunos criterios tal vez personales para resolucionar que luego te voy a enseñar. Seleccionar por último la opción correcta y volver a verificar si obedece a los criterios de ordenamiento. Y para eso vamos a mostrarte un ejemplo. Dice ahí libertad y religión. Ese es el título temático. El texto dice así: y así la libertad se convirtió en un ideal. La libertad es un factor indispensable, no solo en filosofía, sino también en religión. Luego, la lava se enfrió y se convirtió en piedra. Entonces aparecieron las instituciones, las jerarquías y las autoridades. En un principio, las religiones fueron como una lava que se salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigma de hombres libres. He podido leerte el texto, no es cierto, pero está muy desordenado, no se entiende mucho. Ahora, una técnica de resolución es de que tú veas cómo inicia cada enunciado. Por ejemplo, en el primer enunciado inicia con la I. En el segundo enunciado inicia con un artículo, la A. El tercer enunciado inicia con un conector, luego. El cuarto enunciado también inicia con un conector, entonces. Y el quinto enunciado inicia con una, circunstancial de tiempo, en un principio. Ahora, es muy importante que tú analices cómo inicia cada enunciado. Y por lo general, la palabra que va a iniciar, ¿ok?, tiene que iniciar por lo general con un artículo y un sustantivo. Tiene que iniciar con un artículo. Por ejemplo, es imposible que inicie, por ejemplo, con el 4. Es imposible que inicie con el 4. Es imposible. Por lo general, tú tienes que iniciar con un artículo y un sustantivo que inicia la oración y el texto. ¿Ok? Ese es el primer paso para solucionar un plan de redacción. El segundo paso es de que tú veas las 5 alternativas. Hay 5 alternativas. Y mira, chequea. Empieza con el 5 la A, la B empieza con la 5,
la C empieza con 2, la D empieza con 2 y la E con 5. Entonces está entre la 2 y la 5. Entre la 2 y la 5 inicia el texto. ¿Qué dice la 2? La libertad es un factor indispensable, no solo en filosofía, sino también en religión. Y la 5 dice, en un principio las religiones fueron como lava que se salía de un volcán. ¿Cuál se acerca un poco a la idea de lo que estamos hablando? De todas maneras tienes que releer y darle coherencia. Nos inclinamos por la 2, ¿no es cierto? La libertad inicia con un artículo o con un sustantivo. Pero en las alternativas hay la C y la D, que son 2. Y luego sigue la 5, porque dice, en un principio las religiones fueron como la lava que salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigmas de hombres libres, que habla de la 2, la libertad. Luego, hasta ahí estamos bien. Luego debería continuar la 3 o la 1. Puede ser luego la lava se enfrió o entonces aparecieron las instituciones. Pero si está hablando de lava en la número 5 y en la 3 nuevamente sigue el tema de la lava, entonces lo más lógico es que siga la 3. Entonces, tenemos la 2, la 5, la 3, la 4 y la 1 en la reconstrucción de este plan de redacción. Vamos a explicarlo así, con un texto básico que está en tu sesión y que está en la explicación, pero también vamos a explicarlo con una lectura corrida. La libertad es un factor indispensable, no solo en filosofía, sino también en religión. En un principio, las religiones fueron como lava que salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigmas de hombres libres. Luego la lava se enfrió y se convirtió en piedra. Entonces aparecieron las instituciones, las jerarquías y las autoridades. Mira el enlace, en piedra, entonces. Y así la libertad se convirtió en un ideal. Hay una lógica ahí, ¿verdad? Una explicación lógica de cada enunciado que va a construir el texto. Entonces de eso se trata este ejercicio. Se trata un poco de poder aprender dentro de un plan cómo ordenar enunciados. Y ya me había adelantado, porque ahora sí vamos a ir con algunas actividades de análisis. Te voy a colocar algunos casos de plan de redacción, algunos ejercicios de plan de redacción, y juntos podamos dar una resolución a estos casos de plan de redacción. Vamos con la primera. Vamos a seguir ahí, por favor, chicos, ¿sí? Vamos a seguir ahí con tu material básico. Significado de la sensación y la percepción. Ese es el título temático. ¿Cuál sería? A ver, quiero que lo leas bien, lo analices bien, y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La percepción es la interpretación de nuestras sensaciones, la cual varía de acuerdo a las características de cada persona. Sensación y percepción son conceptos diferentes. Ello significa que un mismo estímulo puede generar diferentes percepciones según quiera las recibe. La sensación es la capacidad para captar información de la realidad. ¿De qué está hablando el texto? Tenemos como alternativa 4, 2, 1. O sea, 1, 2 y 4 debe iniciar. Mira, la 1 dice la percepción. La 2 inicia con sensación y percepción. Y la 4 inicia la sensación. Hay dos que empiezan con artículo. Pero interesante, porque el tema es sensación y percepción. Entonces, la primera inicia con la percepción, la cuarta inicia con la sensación, pero la segunda inicia con los dos. Sensación y percepción son conceptos diferentes. Y ahí comienza a desarrollar cada una. Si te das cuenta, comienza a desarrollar cada una. Por lo tanto, nos quedamos con la 2. Ahora, si en la 2 tenemos la B, la D y la E. B, D, E. Y podemos empezar con la 1 y la 4. Vamos a ver, la 1 y la 4 están excelentes. Están excelentes. Puede empezar con cualquiera de las dos. Por ejemplo, decimos así, sensación y percepción son conceptos diferentes. La sensación es la capacidad para captar información de la realidad. La percepción es la interpretación de nuestras sensaciones. Ah, entonces debe seguir la 4. No puede seguir la 1, porque ya se están anunciando las sensaciones en la 1. Por lo tanto, nos quedamos con 2, 4. Y luego seguiría la 1 y por último la 3. Entonces, estamos dando rápidamente algunos tips de cómo solucionar plan de redacción de esta naturaleza, mirando las primeras palabras y mirando las alternativas consecutivas. Medita en este texto, los niños y el tacto. ¿Qué podemos decir sobre este plan de redacción? A ver, vamos a leerlo. No dejarlos tocar representa para ellos una forma de rechazo afectivo. Ello les da seguridad y sentido de pertenencia.
es la base de su autoestima. El tacto resulta fundamental para el ser humano. Durante su educación, los niños necesitan de esta voz en forma recurrente. El tacto es la voz del sentimiento. Bueno, podemos darnos cuenta que el texto inicia con la 3, ¿no es cierto? Dice, el tacto resulta fundamental para el ser humano. Es el tema, es el tacto el tema. Luego, está entre la 5 y la 4. Si dice que el tacto resulta fundamental para el ser humano, luego ¿qué dice? El tacto es la voz del sentimiento. La voz del sentimiento. Porque en la 4 va a hablar en que los niños necesitan de esta voz. Por lo tanto, nos quedamos con 3, 5, 4, 2, 1. Vamos terminando esta mañana con la 3. El título temático, presentación de un libro. La primera trata sobre las características de la epistemología actual. No puede ser, definitivamente. Luego la 2 dice, la obra es de interés tanto para el filósofo como para el investigador científico. Tampoco puede ser esa. El presente libro es un curso de especialización de filosofía de la ciencia. Ah, por ahí está. La obra está dividida en 8 partes. Entonces nos quedamos con la 3. Entonces está entre la 2. Porque dice, el presente libro es un curso de especialización de filosofía de la ciencia. La primera trata sobre la característica de la epistemología actual. No puede ser la 1, debe ser la 2. La obra es de interés tanto para el filósofo. Y luego dice, la obra está dividida en 8 partes. Y esa primera parte como anuncia la número 1. Entonces nos quedamos con 3, 2, 4, 1. Una técnica para vencer el miedo. Quiero hacerles recordar que estamos seleccionando textos de nuestro nivel de quinto de secundaria, básicamente textos que tienen que ver con este aspecto, ¿no es cierto? Con este aspecto de plan de redacción. Aunque todo alumno de secundaria debería, y primaria también, analizar un tipo de texto de esta naturaleza. Una técnica para vencer el miedo. En cambio, cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, el miedo disminuye. Por ello, es una conferencia o clase que dictaremos, mostraremos una actitud de entrega. Así, al exponerse a una posible tragedia consistente en sentirse poco querido o aceptado, entra en pánico. Cuando nos paramos frente a un público para pedir aprobación o admiración, nuestro ego tiene mucho que perder. ¿Empezamos por cuál? Técnica para vencer el miedo. ¿La 3 o la 4? Es imposible la 3, ¿no es cierto? Por la forma como inicia la oración. Lo más probable es que sea la 4. Ahora, si es la 4, ¿con cuál sigue? ¿La 3 o la 1? La 4 dice, cuando nos paramos frente a un público para pedir aprobación o admiración, nuestro ego tiene mucho que perder. Así, al exponerse a una posible tragedia, ok, el enlace la 3, no puede ser la 1, porque dice en cambio cuando nos paramos. Entonces, vemos ahí la logía, ¿no es cierto? Tenemos que ser coherentes con las expresiones que tenemos ahí. Entonces es 4, 3, 1 y 2. Y por último, ¿cómo enfocar los errores? Estamos también aprendiendo un poquito de psicología educativa, estamos aprendiendo a través de estos textos cómo poder ver los asuntos de la psicología. ¿Cómo enfocar los errores? Se ha finalizado la valoración negativa de la palabra error. Si no hubiésemos aprendido de nuestros errores hoy, todavía estaríamos gateando. Sin embargo, recuerde que un error es negativo cuando nos aprendemos de él. Normalmente asociamos el error con términos negativos como malo o destructivo. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Ahí en el silencio de la meditación del curso, del tema. ¿Por dónde podemos empezar? Está entre la 4, 1 y 2. Si es la 1, se ha generalizado la valoración negativa de la palabra error. En realidad el texto te va a hablar del error. En realidad te vamos a hablar del error en el texto. Entonces empezamos por la 1. Se ha generalizado la valoración negativa de la palabra error. Seguiría la 4 o la 2. Dice la 2, si no hubiésemos aprendido nuestros errores, todavía estaríamos gateando. ¿Puede ser? La 4 dice, normalmente asociamos el error. Asociamos el error, la palabra error, con términos. Entonces la primera está anunciando, definiendo. La cuarta ya está asociando la palabra con sinónimos como malo, destructivo. Sin embargo, recuerde que un error es negativo. Está enlazando con la 4, la 3 y la 2 da la conclusión.
¿Cómo de esta manera construimos, no es cierto? 1, 4, 3, 2. De esta manera estamos haciendo una construcción del texto en base a este título temático. Muy bien, chicos, ¿qué tal los ejercicios? ¿Qué te parecieron estos ejercicios? Interesantes, ¿no es cierto? Una forma más entretenida de poder hacer una lista. Ahora sí entiendes una lista de compras en un ejercicio como este. Es como una lista de ejercicios, de oraciones, de textos que nos van a ayudar a nosotros tener la capacidad de ordenarlos, de poder darnos cuenta que es importante tener coherencia en un texto. Y lo he mostrado a través de un plan de redacción. Nosotros te vamos a dejar un texto ahora, te vamos a dejar un plan de redacción para que lo desarrolles en tu casa. Quiero, por favor, que tú puedas identificar la respuesta. Y luego vas a copiar la explicación de tu respuesta. ¿Por qué has elegido tu respuesta? ¿Dónde está la coherencia, la explicación? Quizás tú me dices, profesor, aquí está en el enlace, en la oración, no tiene coherencia la 4 con la 2. Tienes que explicarme y justificar tu respuesta. El único ejercicio de plan de redacción que te voy a dejar para que puedas solucionar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir la próxima semana con la parte 2 en este tema muy importante para el análisis, el discernimiento y la solución en plan de redacción.